Bien, entonces hoy vamos a continuar nuestro estudio. So today we're going to continue our study, Y esta es la clase número 11. and this is class number 11. De acuerdo al plan de lectura, teníamos que leer más o menos del capítulo 9 al 15 o 16. According to our reading plan, we should have read around from chapters 9 through 15 or 16. Ajá, hoy vamos a tratar de revisar del 9 al 15. Today we're going to try to go over chapters 9 through 15. Y, y terminar algunas cositas que quedaron pendientes de la semana pasada. And to finish up some things that were left pending from last week. Ahora, recuerden que el libro de los Hechos nos está narrando más o menos los primeros 60 años hasta el año 60 de esta era. Now remember that the book of Acts is narrating up to around year 60 of this era. Eso es lo que la historia del libro de los Hechos va como hasta el año 60. 61. The story in the book of Acts goes around until the year 60 or 61. Ajá, o sea que nos está describiendo más o menos unos 30 años de la vida de esa nueva iglesia. So it's telling us about 30 years of that new church, of the life of that new church. Uh-huh. Así que hoy vamos a hacer la revisión de los acontecimientos. So today we're gonna go over all the events. Uh-huh. Y vamos a usar el mapa. Uh-huh. And we're gonna use the map. Entonces nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 8. Revisamos hasta el capítulo 8. So last week we left in chapter 8. We read all the way through chapter 8. Con la muerte de Esteban. With the death of Stephen. Y después de eso en el capítulo 9. And after that in chapter 9. Nos cuenta la historia de este hombre llamado Saulo. It tells us the story of this man Saul, que era uno de los principales líderes religiosos de la época. That was one of the principal religious leaders in this period. Uh-huh. Y que toma la decisión de ir a perseguir cristianos. And who takes the decision to go and persecute Christians. Y nos cuenta la historia. And it tells us a story. Que mientras iba de camino de Jerusalén a Damasco. That when he was traveling from Jerusalem to Damascus. Más o menos en el año 34. Around year 34. El Señor se le aparece. The Lord appeared to him. Jesús mismo se le revela. Jesus himself reveals. Y él tiene una conversión impresionante. And he has a very shocking conversation with De him. hecho, hace unos domingos la leímos y la estudiamos completa en el servicio del domingo. In fact, a couple of Sundays ago, we read it fully and studied it during the service. Uh-huh. Y inmediatamente el Señor lo manda a Damasco. And immediately after this, the Lord sends him to Damascus. Donde es bautizado y lleno del Espíritu Santo. Where he's baptized and filled with the Holy Spirit. Un hermano desconocido llamado Ananías es quien se encarga de incluirlo o asimilarlo en el cuerpo. An unknown brother whose name is Ananias is the one who is in charge of assimilating Saul into Christianity. Uh-huh. Y después de eso se queda en Damasco, ahí que se queda predicando, tiene discípulos. And after that, he stays in Damascus, he preaches and develops disciples. Algunos creen en él, otros no, porque era perseguidor de los cristianos. Some believed in him and some didn't because he was a persecutor for Christians. Y después de eso tiene que escapar porque lo van a matar. And after this, he has to escape because they're going to kill him. Y ustedes ya saben la historia, lo bajan por un muro en una canasta. And you know the story, they bring him down
down a wall in a basket. Y él regresa hasta Jerusalén, And then he travels all the way back to Jerusalem, donde él trata de juntarse con los apóstoles, where he tries to come together with the apostles. pero los apóstoles no lo aceptan muy bien, lo rechazan. But the apostles don't really accept him. They actually reject him. Hasta que uno de los hermanos llamado Bernabé, until one of the brothers, who is Barnabas, lo toma como discípulo. He takes him as a disciple. Y él logra que lo acepten ya dentro del círculo de los apóstoles. And he's able to be accepted into the circle of the disciples. Ok, después de eso nos cuenta la historia de cómo después de que se da esto. So then we hear the story of how right after this, Bernabé se lleva a Pablo a Tarso. How we read about how Barnabas takes Saul all the way from Jerusalem to Tarsus. Ajá, creo que así se dice. Y pues ahí pasan un tiempo de discipulado. There they spend some time discipling. Vemos que todo esto está sucediendo más o menos en el año 37. We see that this is all kind of happening around the year 37. Y algunos piensan que todo este proceso desde la conversión de Pablo hasta cuando ya se vuelve activo como un líder reconocido en la iglesia. And during this time where from when Paul converts until he becomes a leader of the church, se pasarán unos más de 10 años. It's about 10 years go by. Mientras tanto, while this is happening, en Jerusalén, in Jerusalem, recuerden que los discípulos no se fueron nunca de Jerusalén, los apóstoles. Remember that the disciples never left Jerusalem, bueno, the apostles. Salían y visitaban lugares y regresaban a Jerusalén. Well, they would go out and visit places and always come back to Jerusalem. Pedro viaja de Jerusalén a un lugar que se llama Lidia. So Peter leaves from Jerusalem to a place called Lidia, yo no sé. Lydia. Ajá. Y aquí sana a un hombre llamado Eneas. There he heals a man whose name is Aeneas. Luego lo llaman de un lugar que se llama Jope. Lo llaman. Then they call him from a place called Joppa. Ajá. Y ahí sana o resucita a una mujer que se llama Dorcas. And there he actually resurrects a woman whose name is Dorcas. Y estando aquí en Jope, tiene una visión de un hombre que se llama Cornelio, un hombre que no es judío, un gentil. So while he's still there in Joppa, he actually has a dream and a vision of a man whose name is Cornelius. Y entonces él viaja desde Jopa hasta Cesarea. So he travels from Joppa to Caesarea. Y ahí le predica a este hombre, Cornelio. There he preaches to this man Cornelius. Y ahí pues toda la familia recibe a Cristo y reciben al Espíritu Santo. And there this man and his whole family accept or are converted and receive the Holy Spirit. Esto después de que el Señor tuviera que como decimos en Costa Rica, echarse un pulso con Pedro porque él no quería ir a una casa de un gentil. This was after Jesus or God had to kind of do like a tug of war with Peter, wrestle with Peter because he didn't want to go to a Gentile's house. Y después de eso, él regresa a Jerusalén y le cuenta a los discípulos que el Espíritu está siendo, entre comillas, derramado entre los gentiles.
And then then he comes back to Jerusalem and tells the other disciples that he has a vision of the No, Holy Spirit. Que el Espíritu That he Santo experienced. descendió. So that he experienced the Holy Spirit coming down on the Gentiles. Ajá. Y eso crea un montón de confusión, etcétera, etcétera. And that creates a lot of confusion and everything else. Mientras tanto, while this is happening, aquí en Antioquía, here in Antioch. Recuerden que este fue uno de los lugares hasta donde llegó el evangelio. Remember that this is one of the places where the gospel reached. Ajá. Algunos cuando hubo persecución en Jerusalén se dispersaron y el evangelio llegó hasta Antioquía. When there was persecution in Jerusalem, some of the people traveled all the way to Antioch. Entonces la iglesia decide mandar a Bernabé y a Saulo o Pablo a Antioquía. So the church decides to send Barnabas and Simon or Paul to Antioch. Uh-huh. Y ellos se quedan ahí durante un tiempo. So they stay there for for some time. Y aquí en Antioquía es donde se le llama cristianos a los seguidores por primera vez. And here in Antioch is where believers are called Christians for the very first time. Y se da un avivamiento tremendo de mucha gente gentil que se hacen cristianos. And there's a great revival where a lot of Gentiles become Christians. Aquí está mal el número. Ya esto para este momento es más o menos el año 47. Uh-huh. The number is wrong here, but by this time it's around year 40. Uh-huh. Aquí lo pueden ver arriba, más o menos el año 47. You can see it on the top and bottom. It's around year number 47. Uh-huh. Mientras tanto, so while this is happening, mientras todo esto está sucediendo, while all of this is happening, los Pedro junto con los otros discípulos, Peter with the other disciples, están viendo que el Señor se está moviendo entre los gentiles. He sees that the God is moving in the Gentiles. Y eso empieza a generar un poquito de conflictos entre los mismos creyentes. And that starts creating a little bit of a conflict between the believers themselves. Ajá. Y pero mientras tanto se sigue la predicación. But through this time, preaching continues. Nos cuenta la historia de cómo Pedro es Herodes, el rey Herodes empieza a perseguir a los creyentes todavía más fuertemente. Se desata una persecución fuerte por Herodes. We see how King Herod he starts persecuting the Christians and the believers even more. And there's a heavy persecution that happens because of it. Y a Pedro termina en la cárcel. And Peter ends up in jail. Y un ángel lo saca de manera sobrenatural. And an angel takes him out in a supernatural way. Y después él se va a la casa donde estaban los hermanos reunidos y ahí no le abren la puerta, lo dejaron por fuera porque no creían que era él. And after that, he goes to the house where all the disciples are meeting, and the disciples leave him outside because they didn't believe that it was actually him. Y nos cuenta la historia de cómo Dios mata a Herodes, un hombre prepotente, y dice la Biblia que un ángel lo tocó y se murió. And then we see how God, the story about how God kills Herod, how he was a very sí, un hombre very terrible. egotistical man, a horrible man, and how an angel of God actually touched him and he died. Y después de que se da todo esto, so after all of this happens, vemos que se inicia lo que se llama el primer viaje misionero en este caso de Bernabé y Pablo.
And then we actually see what would be the first evangelical Oh, missionary trip. Trip that was led by Barnabas and Saul. Ahí está. Entonces, mucho de lo que leímos es precisamente el relato de cómo ellos salen desde Antioquía. So a lot of what we read is the narration of how they left Antioch. Y hacen todo este viaje por Chipre. And they do this whole trip through Cyprus. Este lugar que se llama Pafos, después llegan a Panfilia. They cross through Paphos and they go to un montón de nombres. Eso es un montón de nombres. Se los dejo de tarea. Oh, yeah, it's a lot of names. They go through Paphos and then Pamphylia. Después suben a esta Antioquía. Es una Antioquía diferente a esta. Then they Antioquía de Galicia. Then they go to Antioch, a different Antioch than where they started. It's different. Luego Iconio, Listra, Derbe. Then in Iconium and then Lystra and Derbe. Luego se regresan. Then they come back. Y regresan hasta Antioquía. And then they come back all the way to Antioch in Syria. Y hay varias historias interesantes que suceden ahí. And there's a lot of very interesting stories that happen through there. Eso va a pasar más o menos entre los años, en el año 48 es cuando él empieza ese viaje misionero. This starts happening around year 48, that's when he starts his missionary trip. Y vean, lo interesante es esto, vean que es prácticamente el sur de Europa lo que ellos recorren. And pay attention to this because this is basically the south of Europe that they actually go through and travel through. Y esta parte de Asia. And this part of Asia. Lo que se llamaba en ese entonces Asia Menor. What at that time was called Lesser Asia. Y luego para cerrar este recorrido es más o menos entre el 49 y 50 cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas. And then just to close this time period is when Paul actually writes to the Galatians. Aquí entre más o menos en el 49 y 50. Between year 49 and 50. Entonces vean que él le manda una carta ya después de que ha terminado el viaje. So see that he sends a letter once he finishes the trip. A las iglesias que están en esta zona. To the churches that are in that zone. Ok. Entonces por ahí andamos. So that's more or less where we're at. Eso resume la historia hasta el capítulo 15. That basically sums up the history up to chapter 15. En el capítulo 15 vamos a ver qué es el concilio en Jerusalén. In chapter 15, we're gonna see what the council at Jerusalem is. Y después del concilio, ellos vuelven a salir ya en el segundo viaje misionero. And then after the council, they leave again on that second missionary trip. Entonces, terminemos de revisar algunas de las lecciones e historias importantes de lo que hemos leído hasta ahora. So let's look at some of the principles and lessons that happened through everything we've read up till Y nos quedamos la semana pasada en el 5:3 con el famoso pecado de Ananías y Zafira. And we ended last week in chapter 5:3 with the sin of Ananias and Sapphira. Sapphira. Creo que es muy interesante porque cuando uno lee ese relato, it's very interesting because when you read this narration, uno se pregunta por qué de una manera tan terrible, ¿verdad? You ask yourself like, why did this happen in such a terrible way? Y si lo que ellos hicieron fue simplemente decir, vendimos este terreno, pero lo vendimos, digamos, lo habían vendido en 100 y dijeron, lo vendimos en 80 y ellos se dejaron los otros 20. Because we see that, all they did was that they sold the land for, let's say, 100, and but then they said that it was only for 80, and then they kept the other 20.
Y Pablo, el Espíritu Santo le da una revelación a Pedro de lo que está pasando. The Holy Spirit actually gives a revelation to Peter of what's happening. Y Pedro le dice a Ananías, tú y tu mujer le han mentido al Espíritu Santo. Satanás llenó su corazón y le ha mentido al Espíritu Santo. And Peter tells Ananias, you and your wife have lied to the Holy Spirit and let the devil fill your heart. Claro, cuando uno lee eso la primera vez, obviously the first time you read that, hay varias cosas que hacen que se le pare a uno el pelo, ¿verdad? There's a couple of things that that make your hair go up. Y número uno es el hecho de que esta gente no estaba cometiendo un pecado de fornicación o de brujería o de idolatría. The first one is that this couple wasn't committing a sin of idolatry or fornication or witchcraft. Pero cayeron muertos él y su esposa. But they ended up dead, both him and his wife. Y lo otro que lo deja uno medio desconcertado es esa expresión, cómo Satanás llenó, cómo es posible que Satanás llenara tu corazón. And then the second part is that leaves you with that heavy concern is that that Satan filled their heart. Like how can the devil fill your heart? Y entonces uno les se pregunta, ¿será posible? Porque ellos dos eran creyentes, eran dos creyentes. And then you leave hanging, it's like, is that possible? Because they were both believers. Entonces hay varias cosas que hay que explicar porque este es muy importante. So there's a couple of things we have to explain because this is very important. Vean, el pecado de Ananías y Zafira fue el pecado básicamente de hipocresía. The sin that Ananias and Sapphira committed is the sin of hypocrisy. Ajá. Y para poder comprender esto, hay que leer lo que estaba sucediendo antes. And to really understand this, we have to read what was happening beforehand. Si uno lee en el capítulo 4 es, ¿verdad? Sí, 4. If you read in chapter 4, uno se da cuenta de que esta iglesia que estaba empezando, la iglesia del primer siglo, you realize that this church that is beginning to grow, the church of the first century, era una iglesia unida. It was a unified church. Una iglesia que se preocupaba por las necesidades de otros, de los demás. It was a church that prioritized taking care of each other. Y dice, si ustedes van al capítulo 4, and if you go in chapter 4, en el versículo 30 y 32, in verse 32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que lo poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. So it says, starting in verse 32, all the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. And it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Entonces, para que esto quede claro, señores, so this can be completely clear. La razón por la cual esto fue tan grave y tan serio, the reason why this was such a grave and serious thing, tiene que ver con el contexto. It has to do with the context. La iglesia era una iglesia
muy honesta, transparente y generosa. The church was a very honest, transparent, and generous church. Y recién había contado de este hombre, Bernabé, And it had just recently told us about this man, Barnabas, quien había vendido todo y lo había puesto a los apóstoles para la distribución. who had sold everything and left the money to the apostles to distribute it. De alguna manera, la iglesia del primer siglo, In a way, the church of the first century, ellos sentían la responsabilidad de que no hubiera necesidades entre ellos. they felt the responsibility to make sure that there were no needs among them. Y aunque algunos dicen esto es comunismo, And like, while some might say that, oh, this is communism, que no es cierto, which is not true, lo cierto del caso era que era una iglesia comprometida con el bienestar de todos. the truth was that it was a church that was committed to the welfare of everyone. Ajá. Y entonces vienen estos hipócritas, Ananías y Zafira, So these hypocrites come, Ananias and Sapphira, y ellos que no están obligados a entregar nada ni a vender nada, and them who are not obligated to sell anything and or Ellos- to give anything. ellos quieren dar una impresión. They want to give an impression. Ellos quieren verse bien. They want to look good. De alguna manera están actuando de manera religiosa. And in a way, they're acting in a religious way. Y entonces venden su propiedad, So they sell their property. pero dice la Biblia que Satanás les llenó su corazón. But the Bible says that the devil filled their heart. Ahora, para aquellos que están preguntando, ¿será posible entonces que el diablo llene mi corazón? So for those that might be saying, oh, is it possible for the devil to fill my heart? La respuesta es un absoluto sí. The answer is an absolute yes. No dice que es que el diablo los poseyó, no, It doesn't say that the devil possessed them, no, sino que llenó su corazón con un pensamiento. but that he filled their heart with a thought. Y eso es lo que el diablo hace con nosotros constantemente. Sí, lo sigue Entonces- haciendo. And that's what the devil does with us constantly. He'll continue to do. Es más, yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de dar un testimonio, todos daríamos un testimonio de varias ocasiones donde escuchamos la voz del diablo, el diablo nos llenó nuestro corazón y nuestra mente con pensamientos e hicimos lo que el diablo nos dijo. In fact, I bet we can all, if I were to give you space to tell your testimony, we can all speak upon times where we heard a thought come from the devil. We heard him, we let that thought fill our heart, and we went on and did exactly what the devil told us. Ajá. Eso no es que el diablo nos poseyó, That doesn't mean that the devil possessed us, sino que el diablo ve nuestra carnalidad. but that the devil sees that old nature. El diablo sabía que estos Ananías y Zafira eran medios hipócritas. Ujú. The devil knew that Ananias and Sapphira were hypocrites. Y entonces él les llena el corazón con pensamientos. So he fills their heart with these thoughts. Les dijo, entreguen esa plata y digan que eso es todo. And told them, hey, turn that money in and tell them that that was all of it. Y esta mentira les costó muy caro. And this lie costed them heavily. Ajá. Ahora, ¿por qué algunos piensan que cayeron muertos por el susto que les dio que Pedro supiera lo que estaba pasando? Now, why do some people believe that they dropped dead because of the fear that they had when Peter confronted them? Claro, esto ha provocado mucha discusión porque ¿cómo es posible que un hombre lleno del amor de Dios le diga, ustedes vas a caer muerto y ahorita van a sacar a tu esposa también muerta? Because it makes sense, because how can a man of God say you are about to fall dead and your wife is going to come in and she's going to fall dead? We're going to have to carry you out dead. Sí, ¿cómo alguien lleno del amor de Dios y un Dios de misericordia va a hacer eso?
How can a man filled with God's love and mercy and a man of God's mercy do that por algo que no era tan grave? for something that wasn't that grave? Bueno, la respuesta en realidad no la tenemos, solamente la tiene Dios. The answer, we don't really have it. Only God has it. Pero sí está claro de que Dios permitió esta situación But it is clear that God let this situation happen para establecer que esta iglesia del primer siglo so that it can establish that this church of the first century podía aceptar al pecador, could accept the sinner, podía perdonar a aquellos que habían fallado terriblemente, could forgive those who had failed miserably, pero que no debería tolerar la hipocresía religiosa. Uy, but it could not tolerate the religious hypocrisy. y de una manera muy radical pasa esto. In a very radical way, this happens. Alguien me preguntó un día, ¿usted cree que eso podría suceder otra vez? Someone asked me, could this happen again? Ya ahora que estamos en el nuevo pacto, Now that we're in the new covenant? sí podría suceder. Yeah, it can happen. Es más, sucede. In fact, it happens. ¿Cuánta gente religiosa, hipócrita, están muertos financieramente, viven en pobreza y no salen adelante precisamente por su hipocresía? How many religious, hypocritical people are living in debt, death in finances, in their homes, specifically because of their hypocrisy? Mucha gente. There's a lot of them. Así que nos queda esa lección ahí importante. So it leaves us with that lesson that's very important. Después, si vamos al capítulo 6, after this, if you go to chapter 6, posiblemente voy a compartir de esto alguno de estos domingos. It's possible that I'll talk about this in one of these Sundays. Nos cuenta la historia de cómo esta iglesia, que era una iglesia activa, dinámica, it tells us about how this church that was a very active and dynamic church, ¿cómo se llama? Una iglesia que compartía las cosas, que tenía todo en común. A church that shared everything and had everything in common. Esta iglesia enfrenta un problema. This church confronts a problem. Los judíos o los creyentes judíos de habla griega, the Jew believers who spoke Greek, y los judíos creyentes de habla aramea, and the Jewish believers who spoke Arabic, ellos tenían un conflicto porque unos decían que las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. They had a conflict because some of them said that the widows were not taken care of when there was distribution of all the goods. Lo curioso es que nunca dice que las viudas se quejaron. The interesting thing is that it never says that the widows ever complained. Esa es la historia de la iglesia. That's the story of the church. A veces la persona que tiene el problema no es la que hace el problema, sino un montón de gente chismosa alrededor. It's usually the person who has the problem isn't the one that's bringing the problem. Ay, pastor, vieras que tal persona, yo escuché que tal persona y pobrecita y se quejó. Y uno va donde la persona y la persona está chill, no tiene problemas. Oh, pastor, I heard this lady, she's struggling through this, pastor, and she needs this and this and this. And then I go to the lady and she's just chilling, she's fine. Anyways. El asunto es que se produce un problema organizacional. So a organizational problem arises. Y déjeme repetir algo que he estado tratando de compartir, pero es importante repetir. And let me repeat something that I've been sharing, but it's very important for me to repeat it. La iglesia no es una organización. The church is not an organization. Es un organismo. It's an organism. Que requiere una organización.
that requires an organization. Y aquí en el capítulo 6, And here in chapter 6, la iglesia por primera vez necesita enfrentar una situación organizacional. the church for the first time confronts an organizational problem. Entonces vienen a decirle a los apóstoles, este problema está sucediendo. So they come and tell the apostles, hey, this problem is happening. De hecho, para mí es como el primer ataque directo de Satanás contra esta iglesia naciente. For me, I think this is the first direct Attack. attack from the devil towards this rising and coming church. Uh-huh. Y precisamente el ataque vino a través de un problema organizacional. And the fact is that the attack came directly from an organizational problem. No por una situación espiritual, ¿no? Not from a spiritual situation, no? Y esa, mis amados hermanos, es la historia de la iglesia. And that, my beloved, is the story of the church. La gente se resiente. People get resentful. Ajá. Se van de una congregación para irse a otra. They leave one congregation to go to another. Y casi nunca es porque digan, uy, la palabra es contraria, la predicación es contraria a la Biblia. And it's completely unlikely that it's because of something spiritual, like, oh, the preaching has nothing to do with the Bible. O aquí se siente un espíritu muy feo. Or that, there's a very bad spirit here. No, la gente se va porque el ministerio de los niños no les gusta. No, they leave because the children's ministry, they don't like it. De nuestra congregación se ha ido gente porque dicen que no les gusta que se canta bilingüe. From our congregation, people have left because they say that they don't like that we sing in bilingual. Dicen, la predicación me gusta, pero no me gusta que se canta bilingüe. They'll say, oh, the preaching is great, but I don't like the fact that you sing in bilingual in both languages. No hay un grupo de vida para mí específicamente. They say there's not a life group that's specifically for me. Imagínese todo lo que habría que trabajar para poder tener todo lo que la gente quiere y supuestamente necesita. Imagine all the work that we would have to do so that we could have everything and that every person needs. O sea, imagínese la cantidad de gente que necesitaríamos trabajando, la cantidad de recursos, dinero y tiempo. Imagine the amount of people that we would need working, the amount of resources and money for us to be able to do that. Entonces, los apóstoles dicen, vean, señores, no es correcto que nosotros dejemos la predicación y la oración por irnos a resolver la distribución del alimento en las mesas. So the apostles say that it's not fair for us to leave the preaching and the spreading of the gospel to handle problems with the administration of the resources. Dicen dos cosas, no debemos dejar la predicación y la oración. They say two things, we cannot leave the preaching and the prayer, the praying. Y dicen, ustedes los discípulos escojan a unos hermanos que se encarguen de resolver este problema. And he says, you, the disciples, need to choose men to take care of this problem. Y ve al tipo de personas que tenían que escoger. And look at the type of people that needed to be chosen. En el 6:3 dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. It says in chapter 6, verse 3, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Uh-huh. Y ahí se escogieron a esos hombres. So there, those men were chosen. Ahora uno se pregunta, ¿para qué tenían que ser hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría? Para repartir alimentos. And then some might ask, why did they have to have these men be of good reputation and be full of the Spirit and wisdom?
Ujú. Uno dice, lo que necesitamos es gente con buena capacidad administrativa. You might say all we need is people who are good at administrating things. Pero recuerden, los discípulos, los apóstoles sabían que la iglesia es un organismo antes de ser una organización. But remember that the disciples and the apostles knew that the church was an organism before it was an organization. Que era un organismo antes de ser una institución. That it was an organism before it was an institution. Y por lo tanto, therefore, aún las cosas administrativas even the administrative tasks debían estar en las manos de gente llena del Espíritu con sabiduría. Needed to be in the hands and placed in the hands of people who were filled of the Holy Spirit and wise. ¿Para qué? Para que cuando ellos interactuaran con las personas en necesidad, why? So that when they interacted with the people in need, el Cristo pudiera darse a conocer a través de ellos. Christ could make himself known through them. Y es el caso de Esteban. And it's the case with Stephen. Que como lo vimos la semana pasada, era uno de esos 7. That as we saw last week, he was one of those 7. Y que Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias. And God used them to do incredible things. Lo que llama mucho la atención es el reporte final. Now, what is very interesting is the final report. En el versículo 7 dice, in verse 7 it says, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. In verse 7 it says, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Uh-huh. ¿Cuál es el resultado? So what is the result cuando en una iglesia when in a church se entiende que somos un organismo antes de una organización? We understand that the church is an organism before an organization. Número 1, protegemos el rol de los líderes. Number 1, we protect the roles of leadership. Para contarles, por ejemplo, el caso de nosotros. To share with you, for example, the case with us. Yo he vivido en los últimos años una transición muy fuerte. I have lived a very strong transition in the last couple of years. Muy en contra de mi personalidad. Very much against my own personality. De reducir el tiempo para estar resolviendo enredos, problemas, o sea, las mesas. Reducing the time I spend fixing messes. Uh-huh. Y pasar más tiempo en oración y el estudio de la palabra. And to spend more time in prayer and the study of the Bible. Y eso me parece que ha provocado un crecimiento distinto en la congregación. And I believe that has led for a distinct growth in me for my leadership. Y gracias a Dios por ustedes, la congregación, que son fieles con sus diezmos y ofrendas. And thank God for you and the congregation who are faithful with your tithes and offerings. Que puedo tener un staff que se encarga de esa parte operativa. That I am able to have a staff that takes care of that operational part. Ajá. Y no tengo que vivir como viví yo los primeros 7 años. Uh-huh. And I don't have to live like I lived for the first 7 years. Que de los primeros 7 años que Evelyn y yo, desde que tomamos la iglesia. The first 7 years where since Evelyn and I took the church. En donde el tiempo que yo podía pasar estudiando y leyendo era mínimo. In where the time that I was able to spend studying and praying was minimal. Porque había 1000 cosas que resolver semanalmente. Because there was a million different things that had to be resolved weekly. Incluyendo poner cables y organizar el gimnasio y poner el equipo de la música y hacer PowerPoints. O sea, eso lo hacía yo. Including putting cables and organizing sound systems and organizing a band and doing PowerPoints, because all of that I had to do. En una iglesia que funciona bien, in a church that functions correctly, aquellos que tienen el llamado al ministerio de la oración y de la palabra,
those who have the calling to the ministry of prayer and the word. Y, no es, y entiéndame, no, cuando dice oración no es oración en el sentido de que yo no puedo limpiar un piso porque es mi tiempo de oración. No se refiere a eso. And let me make this clear that when I say the prayer and the focus on the prayer, it's not that I can't clean a floor because it's my time of prayer. That's not it. No, sino que es el mantener la obra en un ambiente de oración donde podamos ser sensibles a lo que el Padre está queriéndonos dirigir, decir para dirigir la iglesia. No, in fact, it's about maintaining myself and everyone in this atmosphere that we're able to understand and hear what God's will is, and we can transmit that. En una iglesia saludable, in a healthy church, protegemos el organismo. We protect the organism. Entonces, los que tienen ese llamado, so the ones who have that calling, tenemos que mantenernos enfocados en la predicación y en la oración. We have to maintain and stay focused to prayer and the word. Y dejar que sean otras personas and let other people que sean llenos del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, that are filled of the Spirit, that have a good testimony and are full of experience, wisdom and wisdom. Ajá. Los que manejen muchas de las cosas organizacionales. So they can handle a lot of the organizational stuff. Y para eso necesitamos mucha gente. And for that we need a lot of people. Entonces, queremos tener un mejor ministerio de jóvenes. So we want to have a better youth ministry. Mejores programas para jóvenes. Better programs for youth. Mejores programas para niños. Better programs for the kids. Mejores programas de música. Better programs for the music. Mejores coordinación de voluntarios. Better coordination with the volunteers. Mejor programa de ayuda social. Better social help. Quiero avisarles de una vez. I want to let you know que no lo voy a resolver yo. That I am not going to fix them. Sino que debe levantarse dentro de los discípulos. But that between the disciples, gente con esas tres características. Someone has to rise up with those three characteristics. Con buen testimonio. With a good testimony. Llenos del Espíritu. Filled with the Holy Spirit. Y con sabiduría. And with wisdom. Que ellos se encarguen de esas cosas operativas. So they can take care of those operational things. Para que nos pase lo que le pasó a esa iglesia. So that what happened to that church happens to us. Que el número de discípulos iba creciendo. That the number of disciples continue to grow. E incluso dice ahí que los sacerdotes, los que rechazaron a Jesús, dice que algunos de ellos se convertían. And in fact, it says that even some of the priests who rejected Jesus initially actually converted. Y es muy interesante porque ellos venían de una estructura religiosa. And it's very interesting because they came from a very religious structure. Superficial. Very superficial. Vacía. Empty. Corrupta. Corrupt. Y ahora ven a una iglesia. And now they see a church. Que no se está convirtiendo en organización. That not only is it that is not becoming an organization. Que no se está convirtiendo en una institución. That is not becoming an institution. Pero que debe resolver asuntos organizacionales. But that needs to resolve organizational problems. E institucionales. And institutional problems. Pero que le permiten al resto del cuerpo resolverlos. But allow the rest of the body to resolve them. ¿Para qué? Para que los que tienen el llamado a la predicación y a la oración se mantengan enfocados. For what? So that the people who are focused in prayer and are devoted to the word can stay focused to that. Una gran lección. It's a great lesson. Ahora, otra cosa que quiero destacar aquí. Another thing that I want to point out here. Es el hecho de que en el capítulo 8, versículo 1 dice algo muy interesante. It's the fact that in chapter 8, verse 1, it says something very interesting. Y yo lo llamé la bendición de la persecución. And I call it the blessing of persecution. Ajá. Entonces quiero que lo vean un momentito. 8:1.
So I want you to see it real quick. Verse chapter 8:1. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. It says, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ahora, si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Now, if we go to Acts chapter 1, verse 8. ¿Qué dice? What does it say? Revuelva hacia el 1:8. So let's go back to chapter 1. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Qué curioso, este es el capítulo 8. It's very curious because now in chapter 8, ya han pasado más o menos unos 6 años. It's been about 6 years that have passed desde que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Since the Holy Spirit came on them. Jesús les había dicho, cuando ustedes reciban al Espíritu Santo, Jesus told them, when the Holy Spirit comes on you. Les dijo antes, no se vayan de Jerusalén. Well, beforehand, he told them, hey, don't leave Jerusalem. Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Until the Holy Spirit comes on you. Y cuando el Espíritu Santo haya venido, and when the Holy Spirit comes, ustedes me van a ser testigos. You will be my witness. Y les voy a poner aquí en dónde. And I'm gonna I'll show you ¿verdad? Les dijo, me van a ser testigos aquí en Jerusalén. Aquí lo estoy señalando, en Jerusalén. He told them, you will become my witnesses here in Jerusalem, here where I'm pointing at. En Judea. In Judea. En Samaria. In Samaria. Y hasta lo último de la tierra. And to the ends of the earth. Pues el Espíritu Santo vino. Well, the Holy Spirit came. Y ellos se quedaron en Jerusalén. And they stayed in Jerusalem. Y ellos iban al templo todos los días. And they would go to the temple every day. Y se reunían en el templo y en las casas. They would meet in the temple and at homes. Y hacían milagros. And they did miracles. Y nadie hizo cómo salir de Jerusalén. And none of them even thought about going out of Jerusalem. ¿Hasta cuándo salieron de Jerusalén? Until when did they leave Jerusalem? Hasta el capítulo 9, hasta el capítulo 8. Until chapter 8. Cuando se desata una persecución. When a persecution breaks out. Y dice la Biblia que los apóstoles se quedan en Jerusalén. And the Bible says that the apostles stayed in Jerusalem. Pero todos los demás se dispersan. But everyone else scatters. Entonces vean qué feo. So look how bad. Tuvo que haber una persecución. There had to be a persecution. Para que la iglesia cumpliera la instrucción de Jesús. For the church to fulfill the instruction from God. Y yo creo que algunos de nosotros experimentamos algo similar en el 2020. And I believe that some of us experienced something similar during 2020. Cuando una pandemia, primero permitió evaluar si éramos o no éramos creyentes. First, to let us to check if we were believers or not. Porque algunos que se quedaron en el camino en el 2020 nunca regresaron a la iglesia, nunca. Because some that left during 2020 never came back. They just never came back. Y fue la prueba para ver si aquellos que estábamos, comprometidos, and it was a test to see if those of us who were committed, íbamos a mantenernos conectados aunque no pudiéramos vernos en persona. If we were going to stay connected, even if we weren't able to see each other in person. Tuvo que venir una pandemia. A pandemic had to happen. Para que nos diéramos cuenta de que
de que los servicios no eran el centro de nuestra vida como comunidad de creyentes. So that we could realize that the services were not the center of our community as believers. Y se queda pensando uno a veces, And sometimes you're left thinking, ¿será que es necesario que la iglesia experimente algún tipo de persecución para que cumpla la gran comisión? is it necessary for the church to experience some sort of persecution so they can fulfill what they were called to do? Ahí nos quedará la duda. That doubt is always going to be left. Vamos al 9:26 porque quiero nada más recorrer un par de lecciones más y terminamos. Let's go to 9:26 because I want to go over a couple more lessons. Pareciera que esta lección va a requerir un video adicional, así que lo voy a grabar en estos días. It appears that this is going to require an additional video, so I'll record it in the next couple of days. Entonces, vea qué interesante el 9:26. So look how interesting chapter 9:26. En el 9 recuerden que es donde nos describe la conversión de Pablo, de Saulo. In 9 we see the conversation with Saul. Donde y el Señor lo manda donde Ananías. And the Lord sends him to Ananias. Y bueno, ya eso ya lo leímos. That we already read all of that. So. Pero vea lo que dice el 26. But pay attention to what it says in verse Dice, 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. It says, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. Vean, quiero dejar esto muy, muy claro. Look, I want to leave this very clear. Hay un principio que podemos ver en toda la Biblia. There's a principle that we can see throughout the entire Bible. No, si uno no tiene conciencia del principio, posiblemente no lo va a ver. If you're not conscious of the principle, you're most likely not going to see it. Pero cuando uno tiene conciencia del principio, lo ve en todas partes. But when you're conscious of that principle, you'll see it all throughout. Algunos le llaman el principio de la autoridad espiritual. Some call it the principle of the spiritual authority. A mí me gusta más llamarlo el principio de la paternidad espiritual. I like to call it more the principle of spiritual paternity. Vean qué interesante. Pablo o Saulo, que aquí todavía se le llamaba Saulo. Look how interesting that Paul or Saul, because he was still being called Saul at this point. Saulo era uno de los hombres más educados de la época. Saul was one of the most educated men in this era. Uno de los defensores más fuertes de la religión judía. He was one of the biggest defenders of Jewish religion. Se cree que podía tener el equivalente de 3 doctorados. It's believed that he had the equivalent to 3 doctorates. Este hombre se encuentra con Jesús. Jesús mismo le habla. This man has an encounter with God. Jesus himself speaks to him. ¿Y qué sucede? Él empieza a contar su testimonio. And what happens, he starts giving his testimony. Y cuando llega a Jerusalén, él trata de juntarse con los apóstoles, con los discípulos. And when he comes back to Jerusalem, he tries to connect with the apostles and the disciples. Con Pedro, Juan, todos los discípulos. With Peter and John and all the other disciples. Y ellos no lo asimilan. And they don't assimilate him.
Ellos no creen que sea discípulo. They don't believe that he's a disciple. ¿Cuándo cambian las cosas? When do things change? Cuando un hombre, When a man, aquel que se llamaba hijo de consolación o consolador, the man who was called a son of encouragement, uh-huh, Bernabé, Barnabas, uh-huh, Bernabé toma a este que será el hombre más grande de la historia del cristianismo. he takes this man who will become the greatest man in Christianism, Y lo toma como su hijo espiritual. and he takes him as his spiritual son. Dice, se hace cargo de él. It says that he took care of him. Y él es el que lo lleva y lo presenta a los discípulos. And he is the one who takes Saul and presents them to the apostles. Uh-huh. Y los discípulos, como ellos sí aceptan el testimonio de Bernabé, And the disciples, since they accept the testimony of Barnabas, aceptan a Saulo. they accept Saul. Después dice la historia After that, the story says que Bernabé se lleva a Saulo a Tarso. that Barnabas takes Saul to Tarsus, Y pasan que unos 7, 8 años posiblemente. and they take 7 or 8 years, possibly, Uh-huh. En un proceso de discipulado. in a process of discipleship. Escúcheme, Saulo era un hombre que conocía las escrituras. Listen to me. Saul was a man who understood and knew the scriptures. No tenía una deficiencia intelectual, He didn't have an intellectual deficiency, pero debía experimentar la vida de Cristo but he had to experience the life of Christ y desarrollar un carácter como el de Cristo. and to develop a character like Christ. ¿De quién lo aprendió? Where did he learn that from? De Bernabé, From Barnabas, alguien que no tenía los mismos títulos que él, someone who didn't have the same titles as him, pero que era guiado por el Espíritu. but was guided by the Spirit. Después él regresa con Bernabé Then he comes back with Barnabas, y hace un viaje misionero con Bernabé. and he does a missionary trip with Barnabas. Y ellos dos se convierten en el dúo dinámico del evangelio a los gentiles. And both of them become the dynamic duo to evangelize to the Gentiles. Ajá. ¿Y todo por qué? And everything because of what? Porque Bernabé se convirtió en el padre espiritual de Pablo. Because Barnabas became the spiritual father for Saul. Para los que ya leyeron, para los que van al día con la lectura, leyeron que hay algún momento donde se separan los dos. For the ones who are up to date, you'll see that who have read up today's, you'll see that there's a moment where they separate. Pero eso lo vamos a leer, lo vamos a estudiar después. But we'll study that later. Pero quiero dejarlos con este pensamiento. But I want to leave you with this thought, Y es este, señores. and it's this. Todos necesitamos un discipulador, All of us need a discipler, un padre espiritual, a spiritual father, una autoridad espiritual, a spiritual authority que se haga cargo de nuestro proceso de desarrollo de carácter. that takes care of our process in developing that character. No alguien que nos enseñe. Eso es un maestro. Eso cualquiera puede tener un maestro que le enseñe. Not someone who teaches us. That's a teacher, and anyone can have a teacher. Sino alguien que trabaje en el carácter. But someone who will actually work in the character. La paternidad espiritual Spiritual paternity es la forma más segura de tener promociones en el reino de los cielos. is the most secure way to have promotions in the kingdom of God. Este hombre, Bernabé, This man, Barnabas, no solo le abrió las puertas del corazón de los apóstoles a Pablo, a Saulo, not only did he open the doors into the hearts of the apostles for Saul,
Le abrió las puertas en Antioquía, en Tarso y en un montón de lugares. It opened the doors in Antioch and Tarsus and a lot of other places. Pero especialmente le formó el carácter que Pablo necesitaría para ser el hombre que llegó a ser. But especially, he developed the character in Saul and in Paul that he needed to have to become the man that he became. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Quién es tu Bernabé? So I'll leave you with this question. Who's your Barnabas? ¿Quién es el Bernabé que está trabajando contigo? Who's that Barnabas that is working with you? Y no diga, ustedes, porque usted es mi pastor. No, no, no. And don't say, oh, it's you because you're my pastor. No. Yo soy el pastor de todos. Everyone's pastor. Bueno, el pastor como líder. The pastor obviously as a leader. Ajá. Pero yo no soy el Bernabé, el discipulador, el formador de carácter de todos, ¿no? I'm not the Barnabas, the developer of that and the builder of that character. ¿Quién es tu Bernabé? ¿Quién es tu Bernabé? Who is your Barnabas? Los dejo con esa pregunta. Muchas gracias, nos vemos, siga leyendo. Thank you very much. Keep reading.